Bueno, disculpen, se me cortó porque no había más espacio de almacenamiento. Ahí borré algunas cosas, así que, bueno, espero que no se corte ahora. Bueno, entonces les decía, ¿no? Esa película por ahí tiene alguna imagen vinculada con eso de Chaplin, ¿no? Tiempos modernos, en donde el obrero se va de la fábrica, abandona la fábrica y la abandona con el mismo ritmo de la máquina, ¿no? Entonces ahí Marx va a hablar de actividad y alienación, en donde la parte muscular, digamos, la parte física está como alienada, es decir, toma otro tiempo, uno está separado de esa parte física, digamos, de su propia actividad. Y por otro lado va a hablar del estado de alienación, y este estado de alienación, dice, es propio de la burguesía. ¿Y en qué consiste? Consiste en que el, em, el burgués, sobre todo en los primeros años, digamos, del despliegue del capitalismo, donde la burguesía estaba muy vinculada, no lo vamos a ver ahora, pero estaba muy vinculada al protestantismo, ¿no? Eso lo trabaja mejor Weber, o lo trabaja más profundamente, específicamente Weber. En esta, en esta primera etapa, digamos, del capitalismo, empieza una burguesía es una burguesía ascética, es decir, es una burguesía que está alejada de los placeres, alejada de su corporalidad. Es una burguesía que solamente pone el foco en producir cada vez más, ¿no? Bajo la idea de que esta idea, bueno, time is money, es decir, el tiempo es dinero y dilapidar el tiempo es uno de los peores pecados en el capitalismo, ¿no? Entonces, es una burguesía alienada en ese sentido, porque dice Marx, entre otras cosas, que cuanto más se tiene, menos se es. Es decir, cuanto más tenemos, mayor parte de nuestra propia subjetividad se expresa y necesita expresarse en las posesiones que uno tiene y menos en lo que se es. Entonces es una burguesía que está permanentemente, está alejada de los placeres porque es metódica, porque es ahorrativa, porque no es, está muy lejos de ser la aristocracia, la clase dominante anterior, que era fuertemente ociosa, que hacía un culto del placer, eh, de actividades que suponían la práctica del ocio, es decir, hacer por hacer, y no hacer siempre para producir y para producir y para producir. Esa es la situación de la burguesía, que es, dice Marx, un estado de alienación, está en un estado de alienación. Por eso va a decir también que no hay una ciencia más moral que la economía, y esto es bastante particular porque la economía es algo propio de, estudia, digamos, la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades y deseos, es decir, es algo muy material, estudia lo material del humano. Entonces, y lo moral no, lo moral tiene que ver con la subjetividad, con las conductas, con la conciencia. Entonces, ¿cómo es esto de que la economía es la más moral de todas las ciencias? Porque la economía, de alguna forma, también, aunque se trate de lo material y de estudiar lo material, va determinando las conductas de los humanos, que es la parte, digamos, más moral. Piensen, por ejemplo, en conceptos como austeridad. Políticas de austeridad se llaman a las políticas económicas, así las llamaban, así las denominaron en España, ¿no? Políticas de austeridad. ¿Y la austeridad qué es? Es un valor, es algo moral. Sin embargo, se lo califica para hablar de políticas económicas. Entonces, tenemos una alienación que pasa por lo moral, por las conductas. Entonces, estado de alienación y actividad de alienación. Esos son los dos tipos de alienación que ubica Marx. Uno que corresponde y que se expresa en la burguesía y otro que se expresa en la clase trabajadora. Bueno, bien, espero que les haya servido estos videos y que les sean de utilidad.